lo que le voy a contar aquí. Mire, quiero, sin más preámbulos, comenzar. Ya había hecho una introducción, señores, en YouTube pensando que estaba en live y resulta que no. Así que hablé de más ahí por gusto. Así que voy a tratar de reducirla de esta manera. Mire, quiero hablarles a ustedes acerca de los ciclos. Todo en nuestra vida entorna a ciclos. Los ciclos comienzan y los ciclos terminan, ¿sí? Y todo esto es parte de la evolución del alma. Una de las cosas que hace el alma evolucionar aquí en la tierra, o sea, crecer en conocimiento, en sabiduría, hacerte responsable de tus situaciones internas, alcanzar las dimensiones que Dios quiere que tú alcances, cumplir con tu asignación, es tener el entendimiento de cuándo cerrar un ciclo, ¿ok? Entonces, nosotros en el mundo natural, en esta fisicalidad, nosotros conocemos acerca de los ciclos, estamos educados acerca de los ciclos, pero en el mundo espiritual, lastimosamente, no tenemos esa educación espiritual para entender acerca de los ciclos. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú vas a la escuela, tú tienes un ciclo, ¿sí? Tú tienes un ciclo para ir al kindergarten, como quiera que le llamen en tu país. Tienes un ciclo para ir a la primaria, tienes un ciclo para ir a la secundaria y tienes un ciclo para ir al prebecado y finalmente a la universidad, si tú lo decides. Estos ciclos tienen un tiempo de comienzo y un tiempo de terminar. Y tú, a medida, tú sabes en cada etapa cuánto tiempo tiene cada ciclo que tú vas a comenzar y tú lo terminas por una cuestión lógica, ¿verdad? Estamos educados y todos conocemos eso. Ningún niño se queda en kindergarten, ningún niño se queda en preescolar. Van avanzando y así van cerrando ciclos y abriendo otros, ¿verdad que sí? Y eso es parte de la evolución. Recuerda, tú estás aquí evolucionando. Tú no estás aquí para quedarte simplemente sentado sin hacer nada y creer que tu vida es así y punto. No. Parte de la evolución de tu alma tiene que ver con ciclos. Tu vida no simplemente se termina porque tú conociste a Yeshua y te sientas en una iglesia todos los domingos a escuchar qué palabra rema Dios tiene para ti. O déjame ver cómo Dios me va a resolver este asunto. No. Eso no va a ayudar a tu alma a evolucionar. Eso es parte del camino. Pero en verdad, eso no va, una palabra profética que no está direccionada correctamente y que tú no sepas el camino por el que tú debes ir, no te va a ayudar a ti a evolucionar. ¿Sí? Entonces, yo quiero contarte hoy un caso muy en particular que sé que va a tocar el corazón de muchísimas personas que están del otro lado de la pantalla. Así que quiero que tú escuches con toda la atención del mundo lo que yo te voy a contar en este día. Entonces, quiero primeramente que tú comprendas que tu alma vino a evolucionar, ¿sí? Y parte de esa evolución es cerrar ciclos en tu vida. Recuerda lo que dice la palabra, como es arriba, es abajo, ¿sí? Como es adentro, es afuera. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es así, ¿verdad? Y tú crees eso. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Entonces, para que algo se materialice externamente, primero existió internamente, ya sea en la mente de Dios, ya sea en el cielo, como tú le quieras llamar, una idea que surgió de ti. Los arquitectos, cuando van a diseñar un proyecto, ese proyecto primero surge aquí, primero se diseña en la mente. Cuando tú cumples ciertos sueños en tu vida, yo quiero ir a la universidad, todo surge de una idea en la parte donde no se ve y luego se materializa aquí en la fisicalidad, donde sí se ve. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que primero es algo interno. Asimismo pasa con los ciclos, ¿sí? Una vez más,
yo quiero que tú entiendas algo. Nos han educado constantemente, no importa tu país, tu nacionalidad, tu cultura. Dios te bendiga, Lorena. Soy de Cuba, pero vivo en Canadá. Bienvenida, bienvenida a este live. Quiero que por favor presten toda la atención, ¿verdad? Entonces, no importa en qué país tú hayas nacido, en qué cultura, todos se rigen por ciclos en su vida. Incluso físicamente, biológicamente, parte de la evolución del ser humano está en ciclos. Está el ciclo del bebé cuando está dentro del estómago, ¿sí? Donde está dentro del estómago de la mamá. Y está el ciclo del bebé cuando nace y le es cortado el cordón umbilical y él comienza un nuevo ciclo donde tiene que aprender a alimentarse a través del seno de su mamá, un nuevo ciclo donde tiene que llorar por todo para poder comunicarse, un nuevo ciclo donde su estómago va a comenzar a hacer digestión y ahora va a hacer popó, va a hacer pipí, ¿ve? Cosas que él no conocía porque en la dimensión donde él se encontraba, por llamarlo de alguna manera, dentro del estómago de su mami, era completamente distinto. Pero a la vez que él nace, le cortan ese cordón umbilical. En otras palabras, le cierran el ciclo en el cual él se alimentaba, la manera que él vivía, etcétera, etcétera. Sí, yo quiero que usted, ¿por qué uso todos estos parábolas? Para que usted me pueda comprender y que Dios me ayude con las palabras, porque no va a faltar el que está del otro lado. No se dice así, y no era fulanita, era... Yo me confundo en los nombres, le confundo hasta los nombres a los hijos míos. Imagínese usted cómo no voy a confundir nombres muchas veces, pero trato, ¿verdad?, de ser lo más prudente posible y que Dios me ayude como ser humano. Obviamente me puedo equivocar en algunas cosas, ¿sí? Entonces, vamos aquí a lo que quiero hablarte de los ciclos. Escúchame bien. Quiero contarte una historia muy particular y muy, pero muy especial, ¿verdad? Que conozco y que pasó. Y conozco todos los detalles acerca de esta mujer. Sé que esta historia que voy a contar, escúchame tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, te va a bendecir en todos los ámbitos de tu vida. Mira, yo no estoy buscando la fama de nada. Yo aquí estoy en internet, yo estoy aquí por estos medios, estos dispositivos, las redes sociales, como quiera que se llame esto, las plataformas digitales, porque parte de mí asignación es poderle transmitir a un grupo de personas. No tienen que ser muchos, porque esos muchos no tienen vasija para recibir esto que se le está diciendo, porque ellos se quedaron en el tiempo de hace miles de años de atrás. Entonces, es un grupo de personas el que yo vengo a dirigirme específicamente, ¿sí? Para que ellos puedan evolucionar, para que puedan crecer, para que puedas conectar con tu propósito, para que puedas ver la libertad, la plenitud que se siente cuando tú estás cumpliendo con tu propósito desde una libertad real. No desde una libertad, ay, yo estoy aquí, tú sabes, yo soy un ministro de Dios, ay, pero yo me siento cautivo siendo un ministro de Dios, siendo una persona que ministras, haciendo esto, viajando aquí, viajando allá, haciendo aquí, haciendo lo otro, predicando. Yo tengo muchos seguidores que aquí, que allá, pero en verdad, dentro de ti hay cosas que tú no le dices a nadie, ¿sí? Y dentro de ti hay cosas que no te hacen sentido, hay preguntas que tú tienes sin respuesta y hay muchas situaciones que tú vives, que tú sientes y que nadie sabe. Y que tú no te atreves a decirle a nadie. Porque tú estás loco, como yo voy a decir eso, voy a ofender el nombre de Dios. Hoy tú estás loco, como yo voy a decir eso, es que yo soy una ministro de Dios. Hoy tú estás loco, es como yo voy a decir eso, es que la gente me conoce, como yo voy a decir eso en mi trabajo, como yo voy a decir eso en mi universidad, como yo voy a decir eso en la iglesia. Señores, se lo digo por experiencia propia, por las personas que yo trato diariamente. Le pedí a Dios que en medio de mi cansancio hoy me diera fuerza para poderte traer esta impartición que desde el fondo de mi corazón sé que es un caso que tiene una unción especial, una enseñanza especial, te va a edificar mucho tu vida y sé que muchas personas que están del otro lado de la pantalla se van a identificar y van a decir, wow,
Dios te bendiga, Yaradia. Un abrazo fuerte, Mica. Y sé que se van a identificar, ¿verdad? Del otro lado de la pantalla. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este caso tan... Yo creo que tengo que abrir un espacio donde yo, tipo telenovela, es broma, pero vida real. Ustedes saben que yo atiendo casos diarios de lunes a viernes, ¿sí? Y que yo pueda traerles a ustedes los casos de esas personas, obviamente sin decir nombre, sin decir absolutamente nada que relate la verdadera identidad, simplemente contarles lo que les ha pasado a esas personas para que usted empiece a elevarse en conciencia, porque el escuchar, tu oído es un útero, no me canso de decirlo, es lo que te va a hacer a ti elevarte en conciencia y decir, wow, yo necesito eso, wow, yo no he cerrado este ciclo en mi vida, wow, yo tengo tal cosa. Sí, el escuchar. Recuérdate que cada maestro, cada ministro, cada profeta, cada pastor, quien sea, cada coach, cada mentor, quien sea que tú estés escuchando, cada persona, cada amigo, cada influencer, realmente lo que te imparte a ti es con el espíritu y la vida que tiene. ¿Ok? No es realmente el mensaje en sí. Lo que hace que ese mensaje sea productivo, sea edificante, es el espíritu y la vida que la persona tiene cuando te va a contar este mensaje. Recuerda lo que dijo Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Y dijo, y las de nosotros también. Por eso es tan importante lo que tú escuchas, porque podrá parecer muy elocuente, muy intelectual lo que una persona te esté contando, pero si tú no puedes discernir con el espíritu que este mensaje está llegando a ti, con la vida que este mensaje está llegando a ti, te puede hacer un daño en vez de un bien. Porque ese mensaje aparentemente puede tener vida y puede tener espíritu, aparentemente, pero en verdad es un mensaje que está muerto, es un mensaje que está hueco, es un metal que simplemente está resonando. Ahí no hay espíritu ninguno, ahí lo que hay es sequedad, ahí lo que hay es esterilidad. ¿Sí? Y entonces tú, como estás del otro lado como receptor, quizás no tenga el discernimiento adecuado, quizás tú estás esperando una respuesta de Dios, quizás está en angustia, quizás tu cabeza está llena de cosas y recibes eso que te están dando. Y al recibir esto que te están dando, en vez de hacerte un bien, termina haciéndote un mal. Así que yo hoy, con responsabilidad ante Dios y ante el cielo, lo que yo traigo para compartirte hoy a ti, sé que le va a hacer un bien a cada persona que me va a escuchar. Yo estoy en un modo ahora de mi ministerio donde lo que más me interesa es lo que le interesaba a Jesús. Quiero que tú me escuches. Ay, ya la pastora no da enseñanza como daba antes. Ay, digo pastora, mi parte como pastora terminó, pero bueno. Ella no hace como hacía antes, o ya ella no da tanta palabra profética como hacía antes. Te voy a decir una cosa. La mayoría de las personas que se le han dado palabra profética, esas palabras proféticas no han tenido un nacimiento, no porque Dios no haya sido y que haya hablado, sino por la condición de la persona, como la que tenía Judas, por la condición de su corazón, es que Judas no pudo triunfar como los otros apóstoles. Entonces, muchas palabras que se le han dado a personas no han tenido alumbramiento, no han tenido nacimiento. ¿Por qué? Por la condición precisamente del corazón de esa persona, por las cárceles espirituales de que esa persona está teniendo. Entonces, mi objetivo ahora, ¿en qué modo yo estoy? Yo estoy en modo ahora que Dios me ha puesto una luz verde para decirme, yo quiero que tú comiences a hablar todos los temas que tienen que ver del alma, de la liberación del alma, de la sanidad del corazón, porque el pueblo mío está como cuando Dios le enseñó el valle de los huesos secos. Señores, eso no era algo literal, que el pueblo estaba en huesos secos, que el pueblo, los tendones, que no tenían, no. Dios le estaba enseñando a Ezequiel, al profeta Ezequiel, como es esa misma misión que Dios me ha puesto a mí, que había un pueblo que estaba muerto espiritualmente. Muerto. Que simplemente es su cadáver, pero es algo que no se puede ver con los ojos físicos. Es el que estaba ahí en Israel. Y eso mismo está pasando hoy. La gente va desesperadamente buscando palabra profética. La gente va desesperadamente buscando que Dios le resuelva sus asuntos. Todas las respuestas están dentro de ti. ¿Por qué no la encuentras? Porque tienes que caminar hacia adentro.
Y para caminar hacia adentro, tú necesitas a un mentor, a un guía, a un profeta, a una madre espiritual, a una maestra, a un pastor, como quiera, que realmente te guíe por el camino del propósito de lo que tu alma vino a cumplir. Dios mío, yo siento a Dios. Usted no se imagina lo cansada que yo he estado hoy y verme con esta energía. Es que Dios está hablando. Dios está hablando hoy, claro, fuerte. Escuche. Entonces, ¿cómo es que dice que vine en modo Yeshua? ¿Cuál es el modo Yeshua? Él dijo, Lucas 4, yo vine a traer vista a los ciegos. Yo vine a libertar al cautivo. Ese es en el modo que yo estoy viniendo. No me importa cómo tú le quieras llamar. El método que yo uso, que es hablarte en conciencia, elevarte tu conciencia, hacerte caminar hacia adentro, ver cómo están tus condiciones de adentro, hacerte responsable de realmente lo que está pasando dentro de ti, cosas que no te hacen responsable, dejarle echarle la culpa al diablo por todo. Cuando sea el diablo, yo te digo, repréndelo, coge tu bate espiritual y dale duro. Pero es que tú tienes que entender que hay momentos donde tú has usado el bate espiritual y tú sabes, si eres sincera y si eres sincero, que no pasa nada. Porque la herramienta que tú necesitas para solucionar esos temas son otras. Y esas herramientas tienen que ver con lo que tu alma vino a evolucionar. El alma vino y tiene que, a través del avatar, que es tu cuerpo físico, quiero que me entiendas, a través del avatar, que es tu cuerpo físico, esa es la vasija, ¿sí? Por eso es que nosotros lloramos, porque nosotros registramos emociones, sufrimos, nos deprimimos, sufrimos ansiedades, entre otras cosas. Esa es la vasija que Dios usa para que el alma, el espíritu, el nechama, como tú le quieras decir, cuando entra al cuerpo, comience su proceso de corrección. Ay, pero ¿de dónde usted saca la teoría? Lea la Biblia. Mira, tan sencillito, te lo digo así. ¿Qué dice 1 Corintios 12? Si alguien es tan amable, si me estoy equivocando en el texto bíblico, búsquemelo bien. Pero donde Pablo habla que todos somos miembros del mismo cuerpo de Adán y que Cristo es el postrer Adán. Entonces, cuando Cristo vino, ¿qué dice? Parte la historia y Él viene, Él es puesto en la misma posición que es puesto Adán. Y viene Hasatán y lo tienta. Usted está grandecito para saber esto. Escúcheme, el Hasatán no es como te han hecho creer a usted. Realmente lo que Jesús venció, búsquelo, estudie, pero estudie desde la raíz hebrea. No estudie más de lo que el catolicismo te trajo para envolverte en eso que ellos querían que tú envolvieras. No estudie más al Jesús italiano. Ese te va a decir, uy, sí, vino el Hasatán con cacho y lo tentó. Desde las raíces originales, lo que realmente dicen los estudios, a todo lo que se refiere a Hasatán, claro que existen las oscuridades, las tinieblas, tienen otro nombre, pero lo que se requiere a Hasatán, cuando Cristo va al desierto, lo que está venciendo es a él mismo, está venciendo su ego, señores. Es su ego, porque un maestro tenía Jesús, se estaba convirtiendo en un rabino, ya había llegado su momento de cumplir con su asignación, y un maestro no podía operar desde el ego, porque un maestro enseña desde la Nechama, desde el alma, porque el alma es lo que tiene la esencia divina. El alma es lo que trae el rollo, el libro que habla primera de Jeremías, Jeremías 1:5, donde dice, tú me elegiste antes de estar en el vientre de mi madre y tú me escogiste como profeta. ¿Qué está hablando? Del propósito. Y el propósito lo trae tu alma, no tu avatar. Pero el alma es puesta ¿dónde? En tu avatar. ¿Cuál es tu avatar? El cuerpo físico que se forma dentro de tu madre. Y ese avatar también se le llama yo social. Yo soy Suni. Yo nací en Cuba. Ahora vivo en Canadá. Yo tengo esta cultura. Yo nací con estos padres. Eso es lo que encierra todo lo que tiene que ver tu yo social. ¿Sí? Esto es lo que ves delante de mí, pero aquí el que está enseñando, la que está enseñando no es. Yo estoy usando mi avatar porque mi avatar es mi vasija, pero la que está enseñando es mi Nechama, mi alma, porque esa es, que es lo que dice David. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin que faltaran
una de ellas. David, ¿dónde tú estás viendo esto? Para aquellos que no creen en las regresiones, David tuvo una regresión, porque te voy a explicar en el tiempo de David, Salmo 139 del 13 al 16. Quiero que lo estudies en tu casa. Salmo 139 del 13 al 16. Explíqueme, en el tiempo de David, ¿existían las ecografías, los ultrasonidos para ver al bebé? Claro que no. No había ese desarrollo. Y David está diciendo que se está viendo a sí mismo como embrión y que está viendo el libro que Dios escribió de él. David está describiendo el vientre de su mamá y cómo él está siendo formado en ella. Eso se le llama una regresión. Eso es parte de lo que hacemos en las terapias. Cuando queremos encontrar la raíz de algo X, por ejemplo, que le está pasando a una persona una ansiedad en específica, una depresión en específica que se repite de tiempo en tiempo, hay muchos análisis que se hacen, entonces se hace una regresión para saber, para encontrar la raíz de qué fue lo que pasó. Eso mismo tuvo David. David fue al vientre de su mamá y se vio a sí mismo. Dijo, yo me estoy viendo, soy un embrión. Bien que yo estoy viendo aquí, mi embrión está viendo tus ojos. Está hablando de él. Él no está teniendo una revelación de otra persona. Él está haciendo una revelación, una regresión hacia adentro. ¿Quién le podía mostrar a David lo que pasó en el vientre de su mamá? Ahora te das cuenta que es una regresión. Por si la religión te tenía, cuidado que eso es del diablo, cuidado que la regresión, que si la hipnosis, yo no hago hipnosis. Mis métodos son muy distintos a eso. Y David fue, ¿por medio de qué? De la meditación. David fue y tuvo una regresión y se vio lo que estaba pasando mientras él estaba siendo formado en el vientre de su mamá. Y eso le cambió la vida. Porque entender esto le dio una identidad a David que no importaba si él venía de una familia disfuncional, si su papá lo había concebido en pecado. Él sabía que tenía un Dios que iba a responder por él. Él sabía que no era una casualidad en este mundo. Él sabía que iba a cumplir con un propósito, con una asignación. Él dijo, yo sé en la familia que nací, yo sé en la condición que nací, pero hay un libro que yo vi cuando estaba como embrión en el vientre de mi mamá, que dice el libro, aunque la Biblia no lo diga, que yo voy a ser rey de Israel, parafraseando aquí. Por eso él pudo aguantar, soportar y mantenerse firme en todo su proceso. Y cuando él lloraba, señores, llorar es parte de nuestra corrección. Cuando el alma llora, cuando tú lloras, cuando tú sufres, tú estás corrigiendo una parte de tu alma que necesita ser corregida. Yo no te estoy hablando de un llanto de tristeza, de depresión. No. Yo te estoy hablando, cuando tú tienes el entendimiento de qué está pasando en tu vida y que tú vas a cerrar un ciclo y entonces tú llores porque ese ciclo te conecta con la emoción de lo que pasó en ese momento en tu vida, ya sea que sufriste un abandono, ya sea que sufriste una violación, ya sea que sufriste un rechazo, te conecta con esa emoción y para cerrar el ciclo entonces se hace a través de ese llanto que hay que liberarse, que sana, es como un ungüento al alma. Usted dígame por favor si usted me está entendiendo, porque yo siento que yo no quepo en este carro, que Dios está aquí. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Esto es tremendo. Entonces, él dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Luego dónde? Cuando yo nací, tiempo en tiempo, ciclo en ciclo. Primero fui pastor de ovejas, se cerró ese ciclo y ahora tú me convertiste en rey de Israel. Pero hay personas
que lamentablemente por su falta de educación espiritual no pueden cerrar ningún ciclo en su vida. Cuando David cantaba esos salmos, cuando David cogía el arpa y construía salmos y le cantaba a Dios, él estaba cerrando ciclos en su vida porque él nació en una familia disfuncional y él tuvo miles de conflictos. Él no era amado por sus hermanos. Él era detestado por su padre. Él tuvo muchos conflictos de niño, de adolescente. Déjenme conectar aquí porque se me... Entonces, Jesús dijo, he venido a darle vista a los ciegos. ¿De qué? ¿Quién está ciego? Independientemente de los milagros que él hizo a ciegos físicamente, todo lo que está hablando él ahí es una reconstrucción de la persona. Porque si él es el postrer Adán y en el primer Adán todos nos fuimos juntamente con él porque somos miembros del cuerpo de Adán, entonces ahora con él tenemos una reconstrucción. Y para hacer una reconstrucción es una reparación. Vamos a reparar. No dijo él, yo vine a recuperar lo que se había perdido. Entonces, para reparar, él requiere de cada miembro de ese cuerpo que haga su corrección. Entonces, usted tiene que saber que el verdadero Hasatán, su significado es véncete a ti mismo, vence tu ego. Insisto, un maestro no podía enseñar desde su ego, desde su yo social. El maestro tenía que enseñar desde su nechamá, desde su alma, porque ahí era que venía escrito el diseño de su propósito. Si tú viniste para darle libertad a los cautivos del alma, ok, tu alma, tú estás diseñado para hacer ese trabajo. Tú tienes la herramienta para hacer ese trabajo y por eso es que tienes éxito en lo que haces. Entonces, muchas veces se encuentra el propósito del alma con lo que yo estudié, de lo que yo me gradué, de lo que yo quería hacer. Eso es una construcción de mi avatar. ¿Sí? Yo nací, vamos a poner un país, Colombia, por ejemplo, que hay tantas mujeres empoderadas y estudiadas y toda la cuestión. No te voy a decir Cuba porque Cuba es un poquito más bajito, tú sabes. Entonces, vamos a poner Colombia, por ejemplo. Colombia, que hay tantas mujeres estudiadas y empoderadas y toda la cuestión. Esa mujer tiene un estatus, esa mujer tiene sus títulos, sus certificados. Eso fue lo que ella construyó desde su cultura, desde su sociedad, desde su familia, desde su avatar. Ay, los padres, ay, mijita, yo quiero que tú vayas a la universidad, yo quiero que tú te conviertas en una doctora, ay, mijito, yo quiero que tú seas un abogado. Y muchos muchachitos crecen, ay, sí, papá, voy a hacer eso tal que tú me dijiste. Perfecto. Todo esto es una construcción que tú haces por cultura, país, familia, incluso hasta religión. Ay, mijito, yo quiero que tú te conviertas pastor, porque como yo fui pastor también, instruye al niño en su camino. No está hablando, instrúyelo en el camino de Dios, un texto bíblico que ha sido tan mal interpretado. En su camino es averigua, investiga, ora, medita, ayuna, para que puedas identificar cuál es el camino de ese niño. No quiere decir, ay, como yo fui pastor, mijito, tú vas a ser pastor también. Ay, como yo fui predicador, ay, mi hijo también va a ser predicador. Y si ese no es el diseño de su alma, lo estás encerrando en el avatar, en lo que tú has construido de él. Y el niño va a ceder a eso porque no quiere decepcionarte, porque no quiere desilusionarte. Tú sabes el sueño de mis padres, que yo continúe el ministerio como pastor. Es el sueño de mis padres que yo sea abogado porque mi papá fue un gran abogado. Es el sueño de mi padre porque mi papá estudió, ¿verdad?, para ser doctor, pero nunca lo llegó a hacer, entonces quiere que yo lo termine. Y sin darte cuenta, encierras a ese hijo tuyo, a esa hija tuya, en tu propio deseo y en tu propio egoísmo. Y no
te pones a orar, a ayunar, no te pones a meditar y a preguntarle a Dios, muéstrame cuál es el diseño y el propósito que mi hijo vino a cumplir aquí. Es que David lo dice. Mi propósito ya lo tengo. Yo no voy a hacer lo que mi padre quiere que yo sea. Yo voy a hacer lo que Dios ya me reveló desde que yo estaba en el vientre de mi mamá que iba a hacer conmigo. Entonces hay una diferencia ahí. Porque entonces cuando los padres meten a hacer a los hijos cosas que no son parte de su diseño, empieza el alma a desesperarse. Y empieza a venir, hay un tipo de depresión que la trae el alma y es porque no la dejan manifestarse, no la dejan realmente sacar en esencia lo que ella vino a hacer. Jesús ayudó a su papá en lo que sea que lo haya ayudado, en la carpintería, lo que sea que haya trabajado. Pero cuando su Neshama le dice, hey, vamos, que para esto fue lo que tú viniste. Tú viniste a darle vista a los ciegos físicos y espirituales. Lo que él desglosa en Lucas 4, que es la profecía que se cumple, que está escrita en Isaías 61, es realmente lo que él vino a hacer. Y lo finalizó, ¿cómo? Su propósito finaliza yendo al madero. Y él dijo, terminé. A eso yo vine. Con 33 años dijo, terminé. Esta fue mi vida en la tierra. Ahora me voy. Señores, la muerte no existe. La muerte es una alusión. Alusión, se dice la palabra correcta, ¿verdad? No existe. El mismo Yeshua lo dice. El que está en mí nunca muere. La muerte no existe. Simplemente las almas abandonan el cuerpo y regresan. Regresan con aquel que las trajo a la existencia. ¿Y dónde Dios trajo a las almas a la existencia? Bueno, leas el libro de Génesis. El físico, el polvo, era la materia, la vasija. Y dice que el hombre formado ya desde el polvo, era igual que todo lo demás. Que lo hizo diferente fue cuando Dios sopló. ¿Qué sopló? Nosotros somos una chispa de la divinidad. ¿Qué sopló? El alma. Sopló. Recibe vida. Recibe espíritu. Alma. Espíritu. Espíritu superior. Neshama, como tú le quieras llamar. ¿Sí? Entonces fue lo que lo hizo, léaselo en Génesis, un ser viviente. No era un ser viviente cuando no tenía alma. Miren la dimensión que estaba Adán antes de que hubiera la transgresión. Que dice, y los ojos de él se abrieron. ¿Cómo que se abrieron? ¿Y con qué ojo tú mirabas antes de la transgresión? Si todo lo que me dice era que tú estabas con los ojos abiertos ahí caminando con Dios y hablando con Dios. Era otra dimensión. En esta fisicalidad, los ojos se abren. ¿Te hace sentido cuando un bebé nace? Y abre los ojos y empieza a mirar todo así. ¿Ah? Porque está entrando a una nueva realidad, a una dimensión que él no conoce. Entonces, tú tienes que manejar esta información porque si no te vuelve loco. Ay, es que yo siento una depresión, que yo no puedo, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Es que yo, mira, yo fui una licenciada en tal, yo estoy trabajando en una oficina. Pero, ¿y qué tal si lo tuyo no era ser licenciada, trabajar en una oficina y tu verdadero propósito era ser una doctora? Y ahí estaba verdaderamente la asignación de tu alma. Y tú estás en una oficina llenando formularios, llenando papeles, haciendo otra cosa. Vamos a ponerle de secretaria. Entonces tu alma va a entrar en un tipo de depresión y de tristeza que tú vas a ir a todos los psicólogos, vas a ir a todos lados y te van a decir, vamos a medicarte, mija. Y no te van a dar la respuesta. Mira, lo que pasa es que hay una posibilidad, cuando te empiezan a tratar, hay una posibilidad
que tú estés así porque tú estás haciendo algo que no fuiste diseñada para hacer. Ahora usted se da cuenta por qué en cada temporada de evolución que yo tengo, yo vivo feliz y contenta haciendo lo que Dios me mandó sin importar lo que la otra gente diga de mí. Porque cuando tú haces algo con tu esencia, tú tienes la herramienta para enfrentar cualquier bullying, cualquier pensamiento o cualquier persona que te quiera dejar. Jesús lo dijo, ¿tú me quieres dejar? Mira, dale, sigue tu camino. Yo no voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo para Dios simplemente porque tú no entiendas la palabra que yo estoy predicando. Maestro, dura es esta palabra. Y muchos se levantaban y lo dejaban de seguir. Él miró a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también quieren irse ustedes también? Porque yo estoy seguro de mi propósito y mi asignación. Mira, el que tiene un encuentro de verdad con Dios y conoce la verdad y conecta y deja que su alma tome control de sí y su avatar hace así. Recuerda que en tu avatar, en tu cuerpo físico, en tu carne, en tu avatar, es donde está el ego. Yo necesito que usted vaya y se vaya a leer ese cuento que usted tanto ha leído, historia que es real, donde Jesús va al desierto. Yo necesito que usted me le meta un exégesis, un análisis profundo, que usted estudie qué era realmente lo que estaba venciendo Jesús, su ego, porque él no podía ir a enseñar desde el ego, él tenía que vaciarse de sí mismo. Y esto es algo muchísimo más profundo, ¿sí? Yo nada más le estoy dando por arribita. Entonces, la importancia, Dios mío. Jesús no dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a venir. ¿Por qué? Añadidura. Yo no tengo que buscar la añadidura. La añadidura va a venir a mí cuando yo busque. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Aquí adentro. Voy a buscar hacia adentro. Voy a ver qué es lo que puede estar siendo de impedimento. Las situaciones inconclusas se convierten en energías oscuras, negativas, y que finalmente se convierten en demonios, como lo que tú conoces y ve a la persona revolcada y soltando el demonio. Sí, todo eso es real. Entonces yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia hacia adentro, porque yo soy una chispa de Él. Yo soy un alma viviente hacia adentro. Si yo me pongo a ocuparme de las cosas de afuera, ay, yo necesito una casa, ay, yo necesito un carro, ay, Señor, mira que yo necesito esto, eso van a ser añadiduras. De hecho, si yo estoy bien y yo le digo a Dios, ay, Dios mío, y yo lo deseo con todo mi corazón, aquí y aquí, ay, Señor, mira, y yo quiero este carro para mi vida, que tú me bendigas con este carro nuevo, que mira, Señor, que yo tanto anhelado, que yo tanto deseado. Si mis situaciones inconclusas están solucionadas, eso va a venir por añadidura a ti en su momento. Pero si no están solucionadas, no importa las palabras proféticas que te den. Porque te voy a decir una cosa. ¿Cómo era el profeta que se llamaba el profeta llorón? Jeremías. Jeremías, que le llamaban el profeta llorón. Ese hombre se la pasaba profetizando y llorando. Y la gente no le hacían caso. Él es el que dice en Jeremías 20, si más no me equivoco, él dice, es que yo quise callar, porque ya la gente me tenían harta, no me escuchaban. Claro, ¿cómo te van a escuchar? Pero hubo algo que fue más fuerte. Hubo como un fuego en mis huesos que no me dejó callar. ¿Por qué la gente de Nínive escucharon a Jonás? Pero ¿por qué Jonás le dio un ataque de cólera? Por su ego, mami. Por su ego. Su ego era más fuerte que lo que su alma le estaba diciendo. Jonás, mira, tu propósito es este. Dios te está llevando a Nínive. Entonces su yo social, su avatar, le dijo, tú no vas a ir ahí. Ese es su ego. Usted se me va para la otra ciudad, que ahora se me escapa cuál era. Tú no te vas para Nínive. Así se planta tu ego. De hecho, el ego, cuando tú estás escuchando algo que va a transformar tu vida, te dice, ¿tú para qué escuches eso? ¿Tú para qué escuchas eso? Cuidado, que te vas a desviar del camino. Cuidado, que esos son falacias. Cuidado, que esos son, ¿cómo dicen? Ay, se me escapa como la otra. Ya hasta se me han olvidado ese tipo de cosas.
Que eso son doctrinas falsas, que sea aquí, que sea allá. Y a ti te está llevando el diablo por dentro, pero tú no se lo dices a nadie. Pero el ego te mantiene ergida. El ego te mantiene ergido y dice, no, aleluya, 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 gloria a Dios, Satanás, te reprendo. Y a ti te está llevando el diablo por dentro. Entonces, para que la persona realmente pueda cumplir con su propósito, tiene que vencerse a sí mismo. Porque tu propio ego, recuerda esto, el ego es el que se lastima, el que sale lastimado, es el que se, ¿cómo se dice esta palabra? El que se lastima, vamos a dejarlo. El que lo hieren es al ego, porque él está en tu avatar. Si alguien te hizo una ofensa, si alguien te traiciona, si alguien te hace un tipo de mal, donde tú recibes ese impacto en tu vida es en el ego. Y para tú proceder, el primer paso para que tú puedas sanar y concluir esa situación en tu vida, tú tienes que decirle al ego, quítate del medio. Porque él se va a poner como una pared, como un bloqueo, e incluso te puede hablar. El ego era lo que le hablaba a Jesús. Ay, Dios mío santo, pero ¿qué yo estoy diciendo aquí? En la figura de Hasatán. Y él lo vencía con su nechamá. Él le contrarrestaba con su nechamá. Yo necesito que cuando tú y yo terminemos en este live, tú te me vayas a leer eso. Y él lo contrarrestaba con su nechamá. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién es el que necesita pan? ¿El alma o el cuerpo? Es tu cuerpo que necesita comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Pero qué está diciendo? Dale, tírate, que a sus ángeles va a mandar. Ese es el ego, como te habla. Dale, tírate, pero si Dios, tú sabes. Como tantas personas que hacen cosas en la fe que no tienen nada que ver con Dios. Pero ellos aseguran que lo hicieron en la fe y que Dios sí estaba. Y él dice, no, al Señor tu Dios no vas a tentar. Léaselo detenidamente. Entonces, existen los ciclos que traen evolución a nosotros que tienen que ver con temas internos. No porque tú te convertiste a Cristo y vas a la iglesia todos los domingos, ¿no? A ti se te solucionaron todos los traumas y todas las situaciones que tú viviste en tu casa, ni que viviste en la trayectoria de tu vida. ¿Quién te dijo eso? A ti no se te solucionó los traumas que te transferieron de generaciones pasadas. ¿Quién te dijo eso? La sangre de Cristo te abre el camino. Sí, claro, la sangre de Cristo echa energías oscuras fuera cuando se convierten en demonio. Cuando tú no solucionaste esa situación. Porque yo todavía no he visto que la sangre de Cristo sane a una persona de un demonio que tenga control sobre alguien por una falta de perdón. Todavía no he visto salir ese demonio. Ese demonio nunca va a salir. Porque ese demonio, de la única manera que va a salir es si tú perdonas a la persona que te lastimó. Y Jesús lo dijo, no vengas al altar y no traigas ofrenda si primero no resuelves tu situación que tienes con tu hermano. No dice, ven al altar, trae tu ofrenda y yo te echo fuera el demonio de la falta de perdón. Esa amargura tiene una raíz. Por más que tú solo quieres esconder a la gente y salgas por todo el TikTok alabando a Dios, aleluya, Dios me ha hecho libre. Sí, te ha hecho libre de la cara para afuera, perdóname, pero no te ha hecho libre internamente. Tú sigues con la misma amargura, lo que no se lo dices a nadie, porque es una vergüenza para ti. Tú estás loco, tú tienes un estatus. Tú necesitas que la gente en TikTok te reconozcan y vean que tú eres la adoradora más grande que hay. Y vea que tú eres la profeta más grande. Y vea que tú eres la maestra más grande. Y tú vea que tú eres una ministro que para qué te cuento. Que te hacen fila para escucharte.
¿Tú crees que tu evolución es que tú te la pases toda la vida haciendo mucha bulla, muchas cosas? No, yo decidí mejor más callar. Yo decidí ocuparme más de mis cosas internas. Yo decidí no estar exponiéndome tanto públicamente si Dios no quiere que me exponga. Y si me voy a exponer, lo voy a hacer porque voy a dar algo productivo. No voy a alimentar más tu ego. Si Dios me dice, da una palabra profética, efectivamente la voy a dar. Pero si Dios me dice, yo quiero que tú te me enfoques en un pueblo que necesite escuchar, que tiene que sanar de adentro para afuera, que tiene que dejar ir, que hay cosas que están oxidadas dentro de ti, de tu niñez, de tu antepasado, que tú la estás acarreando. Pero que tú te tomas una posición firme. Jehová está conmigo. Jehová está aquí. Sí, Jehová puede estar aquí, mija. Jehová puede estar aquí, mijo. Pero a ti adentro te está llevando el diablo. Y tú lo sabes. Pero tú dices, ¿a quién le voy a decir esto? ¿A quién le voy a decir que yo tengo una cólera y una ira? ¿A quién le voy a decir que yo tengo deseos pecaminosos dentro de mí? ¿A quién le voy a decir que todas las noches padezco de insomnio y que no puedo dormir? ¿A quién le voy a decir, loco, eso es una ofensa? Pero tú, la hija de Dios, pero tú, que el hijo de Dios, pero tú. ¿A quién le voy a decir que yo no tengo, que estoy endeudado hasta el último pelo? ¿Estás loco? No, porque Dios es el que provee. Y hasta tu situación financiera está ligada a temas emocionales tuyos. Más específico, a temas con tu mamá. Porque es la hormona femenina la que tiene que ver con esa parte de las finanzas. Y con la parte de la identidad, con la parte de tu orientación sexual, tiene que ver con la hormona masculina, con el padre. Entonces ahora, yo sé que tú estás esperando por la historia que yo te voy a contar. Así que ahora, ya sí estoy lista para contártela. Esta mujer, en su niñez, ¿sí? Ella nace en medio de un conflicto entre sus padres. El padre había dicho en una ocasión a la esposa, ya tenían un hijo en común, y el padre había dicho en una ocasión a la esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero tener más hijos. El padre veía que las cosas no estaban bien en su matrimonio. Y por el rumbo que esto había tomado por parte de los dos, ninguno de los dos fueron inocentes, él no quería traer otro niño al mundo y que sufriera esta separación. Bueno, el padre era un hombre ocupado, tenía un estatus económico bueno, era un hombre muy trabajador, salía a trabajar muchísimas horas, se ocupaba de que a la familia de su esposa y a la familia de él, incluyendo sus padres, sus hermanos, no le faltara nada. Era un hombre cabeza, proveedor, pero el padre también tenía, en este ambiente donde se movía, tenía su problemita con el alcohol y con las mujeres, ya que en ese tiempo pues era una persona que vivía la vida que él tenía como taxista, era como una persona de un estatus muy alto y obviamente que las mujeres se iban a interesar por ti y más si tú te movías en ese mundo. El padre obviamente no era inocente, también cayó en esas tentaciones y él sabía que su matrimonio quizás ya no daba para más. La mujer, llena de problemas y situaciones emocionales muy fuertes, decide que se quiere volver a embarazar, lo cual es esta persona que viene a terapia. Esta maja que viene a terapia, lo cual tiene mis respetos completamente porque hay pocas personas así en este mundo. Así que, ¿de dónde soy? Bueno, de dónde soy no es lo importante, sino lo que traigo a conciencia a la persona
Lo vas a encontrar aquí en TikTok, en mi canal de YouTube también. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, soy de Cuba, pero vivo en Canadá. Entonces, quiero que me le sigan el hilo a esto, por favor. Quiero que todo el mundo escuche. Nadie escriba, no se desenfoque. Escuche solamente esta historia. Señores, esta niña, ¿verdad? Dios la trae con un propósito. Esta mujer, en ese entonces, obviamente, cuando la mamá se embaraza, Dios la trae con un propósito. Así que más allá de poder la mamá haber tenido un capricho por retener al esposo, aunque ella no se comportó bien y lo había desatendido, entre otras cosas, por eso le digo que los dos tuvieron su manera de manejarse errónea. El punto es que esta niña nace en ese tiempo. La niña nace alrededor de cuando tenía 5 años, este padre fallece repentinamente, pasa al otro plano y fallece. Esta niña crece y la mamá le hace una construcción de su papá basado en el dolor, en el resentimiento, en la culpabilidad, entre otros sentimientos que esa mamá manejaba o maneja. Y le hace una construcción a esta niña. Por las partes de las dos familias de esta niña hay un silencio total. Esa niña sigue visitando a toda su familia por parte de padre, se siguen ocupando de ella, ya que el padre fue un hombre tan honorado, honrado, un hombre que tenía buen corazón, aparte de sus debilidades y de sus errores, era un hombre que ayudaba a todos, un hombre que se ocupaba de su familia, tanto de la familia de su esposa como de la familia de él. Así que a esta niña le hacen una construcción muy breve de palabras sobre su papá. ¿Sí? Esta niña comienza a crecer con ese rechazo y con esa historia. Esta niña crece y empieza a tener miles de situaciones en su vida: odio, resentimiento, envidia, amargura, abandono, muchísimas cosas por la construcción que le había hecho su mamá acerca de su papá, por tener un papá ausente que no tuvo tiempo de defenderse ni de decir si esa historia era sí o no, ¿ya? Y por tener una mamá que nunca más se volvió a recuperar de esa pérdida, de esa muerte, ¿sí? De hecho, esa niña fue la última en la vida de su mamá. O sea, su mamá después de ella no tuvo más hijos. Entonces, esta niña crece. Pero esta niña conocía a Dios desde una temprana edad. Ella fue a la iglesia. Esta mujer en un tiempo fue a la iglesia. Bueno, luego ella tiene podríamos decir, un tipo de encuentro con Dios, donde Dios le revela que había una falta de perdón en ella. Ella había comenzado su proceso de sanidad y ella decía, pero ¿cuál es la falta de perdón que hay? ¿Qué es lo que me falta por perdonar? ¿Sí? Entonces, esta mujer, ya esta niña convertida en mujer, obviamente, sin saber mucho acerca de esto, eso es algo que Dios le revela, ¿verdad? Hace su proceso de sanidad con Dios, así como nosotros hacemos en las terapias, simplemente que ella lo hizo sola con Dios y Dios se lo reveló de la manera que lo tenía que hacer y libera perdón a su papá, ¿ok? Liberó perdón a su papá y para ella, pues esa historia, obviamente con respecto al perdón, había llegado a su fin. Ella solamente tenía unos muy poquitos recuerdos acerca de su papá, esta mujer, que era cuando era niña. Por ejemplo, ella recuerda cómo su papá le celebró uno de sus cumpleaños antes de morir, sin saber que iba a morir, por supuesto, y ella tiene memoria de ese cumpleaños. Ella recuerda cuando su papá la quería ver y la iba a buscar a la casa de su mamá, y ella recuerda los conflictos, las peleas tan fuertes que habían entre ellos dos. Eso es lo único que ella recuerda. Ella también recuerda que por la parte paterna, cuando ella iba con su familia, a ella le hablaban muy bien de su papá. Tu papá te quiso mucho, fuiste una niña querida, la llevaban al cementerio, abrazaban la tumba del papá, la ponían a ella a hacer lo mismo. Y esa niña obviamente no entendía
qué era lo que estaba pasando. Simplemente le decían, tu papá está en el cielo. Y así fue. Pero en esta niña fue más fuerte la construcción de palabras negativas que su mamá le hizo por su dolor y por todo lo que la mamá pasó con el papá, y por las mismas situaciones que la mamá tenía antes de casarse con el papá de esta mujer, que esta niña no tenía espacio para recibir esas buenas cosas que le decían de su papá. Esas cosas fueron como un viento que se las llevaron de dentro de ella. A ella solo le quedó esa parte negativa, esa parte fea de que tu papá no te quiso, de que tú no fuiste una niña deseada, entre otras cosas. Tu papá no era que se ocupaba de ti, etcétera, etcétera. Bueno, ella sigue creciendo, sigue evolucionando en su proceso de sanidad, etcétera, etcétera. Sigue cerrando ciclos en su vida, aquí y allá. Hasta hace poco, pues Dios empieza como a inquietarla con algo, ¿sí? Mire la importancia de los ciclos. Dios empieza a inquietarla con algo y Dios prepara algunos escenarios donde inclusive el alma de este papá, que nunca se había comunicado con ella, de repente se empieza a comunicar con esta mujer. Escucha esto, qué tremendo. Y se empieza a comunicar. Él primeramente lo hizo en medio de un escenario un poco complejo. Y esta mujer ya adulta, por primera vez siente una emoción de amor hacia su papá. Mire esto, qué tremendo, señores. Ella misma se queda impactada porque ella no tiene memoria de ese papá. Ella solamente tiene una memoria y un recuerdo de momentos conflictivos donde ella no entendía por qué el papá y la mamá se estaban peleando, y ella tiene una memoria que es la más bonita que tiene, donde su papá le celebra su cumpleaños. Pero en esa memoria donde su papá le celebra su cumpleaños, el único recuerdo que ella tiene es la decoración y donde se ve a sí misma. No ve a su papá acariciándola o besándola, abrazándola. Por ende, obviamente no tiene ese recuerdo de emoción, de amor hacia su papá, ¿sí? Así que crece así, le tocó perdonarlo, pero no tiene ese recuerdo de amor, ¿verdad? Ese lazo de amor hacia su papá, porque nunca le quedó un recuerdo donde el papá la abrazara o le diera un beso, sino que le celebró ese cumpleaños, pero solo recuerda a ella misma vestida y recuerda la decoración, hasta ahí. Entonces, por primera vez, el alma del papá se le presenta y ella lo puede percibir. Y por primera vez ella siente algo raro. Digo algo raro porque esta mujer obviamente no había tenido ese tipo de sentimiento de una hija a un padre. Ella no sabía lo que era eso. Así que empieza a sentir un sentimiento y una emoción muy bonita de un padre, de una hija a un padre y de un padre a una hija. Lo cual se siente como que esto la empieza como que a inquietar, ¿sí? Entonces Dios continúa inquietando a esta mujer, lo cual pues obviamente en medio de las terapias y toda la cuestión. Y un día la mujer se levanta de tanto que Dios la había comenzado a inquietar, y un día la mujer se levanta. Y cuando se levanta, dice, voy a contactar a alguien. Amada Mónica, tuviera muchísimo para mostrarle a usted que sí es real. Solamente vaya a la Biblia, este texto bíblico nada más, y dígame quién fue el que le habló a Saúl cuando Saúl fue a consultar a la bruja. Fue el alma de Samuel que vino y le habló, ¿sí? Entonces, como las almas nunca mueren, ¿sí? Entonces, las almas sí te pueden contactar del otro lado. Un familiar tuyo, por ejemplo, que murió y tú no pasaste un luto bien, como es un padre de esta mujer, y hubo y se cerró parte de ese ciclo y faltaba la otra parte. Este padre tiene
todo el derecho de presentársele, permitido por Dios, esta alma tiene todo el derecho de presentársele y para ayudar al alma de su hija a cerrar un ciclo aquí en la tierra y mostrarle la verdad como fue. También existen otras almas de un ser querido que se fue de una manera repentina, una mamá, un tío, un primo, un papá, lo que sea. Esta niña o esta mujer o esta adolescente no tuvieron tiempo de despedirse y el alma regresa y empieza a visitar a la persona para que tú puedas despedirte de esa persona, porque hay un dolor que tú sientes porque no le pudiste dar el último abrazo a tu padre, no le pudiste dar el último abrazo a tu madre, no te pudiste despedir de ese hijo, de esa abuela, y el alma regresa para que tú tengas esa oportunidad de tú despedirte y cerrar ese ciclo y entender que esa alma ya tenía que trascender y que tú continuabas aquí hasta que terminara tu turno en la tierra. ¿Sí? Entonces, es completamente válido lo que le estoy diciendo. Yo sé que la iglesia te dice todo lo contrario y te dice que sí, que es un demonio, que aquí, que allá, y por eso hay tanta gente que están endemoniada. No porque el alma la venga a visitar. No, es porque lo que tienen dentro, esas energías, esas situaciones inconclusas, se le convierten en energías negativas, en cargas negativas muy oscuras. Se convierten en traumas en tu vida que después vienen los demonios y se alimentan de eso y te poseen. Entonces, ahora, hay otro tipo de visitaciones, ¿sí? Que no voy a entrar en el tema ahora, que ya sí es otro nivel que tiene que ver con otra cosa. Te estoy hablando de este caso en específico, ¿sí? Ella no vio el alma de su papá, ella la sintió. Ella sintió como esa alma vino a donde ella estaba. No fue algo que ella pudo ver físicamente ni vio en sueños. ¿Ok? Esa alma no se presentó en sueños ni se presentó físicamente con la cara del papá delante de esta mujer. No. Ella la presintió. Ella sentía que estaba ahí. Es algo que muchas veces no se puede explicar con palabras. Bueno. Esta mujer contacta a un familiar por parte de la familia del padre y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar el otro lado de la historia. Obviamente la familia la confronta y le dice, ¿por qué tú quieres hacer eso? Ya ha pasado tantos años. Imagínense, estamos hablando de que habían pasado unos 30 años. Ya han pasado muchos años, eso es algo muy doloroso. Recuérdese, esta niña, las dos familias hicieron silencio. ¿Ok? Y esta niña solo creció con una construcción de palabras que le hizo su mamá. Más nadie. Más nadie. ¿Qué? No, mi amada Mónica, no fue el Espíritu Santo. Ahora yo no puedo, eso es una clase completa. No meta el Espíritu Santo, no tiene que ver con eso es otra cosa. Entonces, usted tendría que, hay que conocer un poquito más. Entonces, escuche esto. Ella empieza a indagar y ha dado la existencia que ella tenía, se encuentra con verdades un poco dolorosas. Prácticamente esa mujer tuvo que forzar a ese familiar para que ese es el espíritu. Lo que pasa, Maru, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Maru? Que la gente no sabe que cuando la persona se va a dormir, el alma sale del cuerpo. ¿O cómo tú te piensas esos sueños que tú tienes de viajes ancestrales? Ay, yo viajé a tal país. Es que yo estaba en un lugar. Es que yo lo sentí tan real. ¿Cómo tú me explicas eso? El alma que sale de tu cuerpo. Tu espíritu, tu alma, es lo mismo. Sale de tu cuerpo y hace viajes ancestrales. Yo no te estoy hablando de los viajes ancestrales de los brujos. Yo no te estoy hablando de ese tipo de cosas. Y después regresa. ¿Cómo Dios le muestra? Ay, Dios, fíjate que Dios me llevó al infierno. Que lo más probable, no entrar en ese detalle, que es, porque el infierno es una construcción teológica que tiene a todo el mundo en la iglesia haciéndose popó en los pantalones, pero con el alma que se lo está llevando el diablo, porque no se quieren ir al infierno. ¿Cómo esa persona viajó al supuesto infierno? ¿Qué fue? No, mi cuerpo estaba en la cama, pero mi alma se salió del cuerpo. Ah, bueno. Así mismitico como tu alma se sale del cuerpo y hace viajes ancestrales y que va al cielo y que va al infierno y que va aquí y que va allá. Así mismitico.
el alma de las personas que han partido, es permitido que puedan venir y darte mensaje o venir a ayudarte a concluir situaciones a nivel emocional que tú tienes para que tú sigas evolucionando y puedas llegar al final de tu propósito. ¿Okay? Entonces, para terminar con esta parte, esa mujer se empieza a encontrar con verdades que ella desconocía. Ella contaba que cada vez que ella sabía, leía estas verdades que le decían, ella lo estaba leyendo a través de textos que le mandaban por mensaje. Ella sentía como si un puñal le encajaban en cada momento que le decían esto, ¿sí? Cabe notar que es una mujer que ha evolucionado muchísimo, que es una mujer que ha cerrado muchísimos ciclos en su vida y que es una mujer que ha completado su sanidad interior, entre otras cosas. Esto puede pasar y tiene un tiempo para que pase y ahora te voy a explicar el por qué. Ay, ¿por qué Dios no le concluyó eso antes? Te lo voy a explicar. En los datos que le estaban contando estos familiares a esta mujer acerca de cómo había sido su niñez, que su papá sí fue un papá que la quiso mucho, que su papá fue un papá presente, como hasta que ella tenía como unos 3, 4 añitos, que su papá ya se separa y se va con otra mujer, que su papá era un papá que se preocupaba muchísimo por ella, que sí la amó, que sí la quiso, entre otras cosas. Bueno, una serie de informaciones que ella se entera también cómo fue esa muerte repentina de su papá y cuáles hubieron podido ser las posibles causas. Uy, no tengo agua aquí. Entonces, estos fueron cosas muy fuertes. Y ella me cuenta que en un momento, cuando ella se entera de toda esta información, la niña interior comienza a sentir muchísima ansiedad, ¿sí? Comienza a sentir muchísima ansiedad. Ella, conociendo algunas cosas, comienza a hablarle a esa niña interior y le comienza a explicar lo que estaba pasando, por lo cual la niña completamente se calma y entiende y la niña se queda completamente tranquila. Ahora, su avatar, la adulta, esa también había sufrido el impacto de esta verdad que le estaban diciendo, porque para esa mujer esa verdad no existía. No existía un papá que la amaba, no existía un papá que hizo una promesa cuando esa niña se enfermó, hizo una promesa a un ídolo por allá en su país de que la niña no fuera, que no le diera positivo el diagnóstico. No existía ese papá que luchó por esa hija, pero que su mamá se le impedía que la viera, que formaba muchos conflictos, muchos pleitos de golpe, de peleas y toda esa cuestión. No existía esa verdad como tal en la vida de esa mujer, ¿sí? Entonces ya ella logra pasar esa parte con la niña, pero ahora ella es la que comienza a sentirse muy mal. Ella comienza a sentir que empieza a querer llorar mucho. Le impactó mucho todo lo que ella escuchó. También escuchó cosas muy terribles de su mamá, ¿sí? Así que fueron impactos muy grandes. Lo cual, bueno, vamos a cerrar este ciclo, ¿sí? Entonces, ahí es donde ella viene para poder cerrar este ciclo. ¿Cómo se cerró el ciclo? Tienes que dejarlo ir para poder completar este ciclo. Ella comienza a llorar muchísimo, muchísimo. Y en la espiritualidad, en la parte profunda de la espiritualidad, se entiende, se lo dije al principio y se lo repito nuevamente, que cuando una persona está en un proceso de sanidad y de concluir o cerrar un ciclo, son cosas de niveles diferentes, llora, y cuando llora, esa persona está reparando. Así que esta mujer requería llorar. ¿Ok?
Así que obviamente ella empieza a llorar, cerramos ese ciclo y antes de cerrar ese ciclo, su papá, el alma de su papá, no de manera física, ella no lo puede ver físicamente de ninguna manera, ella no está dormida, está despierta con sus ojos cerrados llorando, ella vuelve a sentir, cerrando ese ciclo, ella vuelve a sentir la presencia del alma de su papá. Y ahí se terminó, cerró el ciclo completamente. Esa mujer, después de eso, a los minutos ya estaba completamente como nueva, con un cambio en su vida de esta situación que se había enfrentado radical. Ahora voy a responder. ¿Por qué si era una mujer que ya había hecho su proceso de sanidad y toda la cuestión, había este tipo de ciclo que no se había cerrado? Bueno, porque entre Dios y el alma de su papá, en algún momento acordaron que esa mujer necesitaba estar más fuerte espiritualmente, que esa mujer necesitaba haber evolucionado más, porque las cosas que ella se iba a enterar, podían ser un impacto en su vida, donde si ella no estaba lo suficientemente madura, podía cogerle odio a su mamá. Y ese no era el propósito de Dios. Ese no es el propósito de la evolución en el alma. Ese no es el propósito de cerrar ciclo. Entonces, por eso Dios decidió que había un tiempo para que ella, y de hecho Dios la sorprende con este cierre del ciclo, lo cual realmente este cierre del ciclo no le hizo un daño a esa mujer. Al contrario, esa mujer se reseteó, se renovó completamente, sabiendo que sí, un papá que fue de honor, que la quiso, que la amó, que hizo todo por ella, que también se equivocó y bueno, y una serie de cosas que activó en ella un amor, una honra y un respeto a su papá que no tenía, que le tocó perdonar a su papá porque sabía que era un cáncer que se la estaba comiendo. ¿Sí? Entonces, Dios tenía que esperar el momento oportuno para traer esta vivencia a su vida, para que esto no le fuera a hacer un efecto contrario y cuando ella se enterara de todas esas situaciones, comenzar entonces a odiar a su mamá, sino que entendiera que era un ciclo que tenía que cerrar, que cada alma está rectificando, que su papá cometió errores y que simplemente le tocó partir de esta tierra repentinamente como él partió, ¿verdad? Y que no le dio tiempo absolutamente de nada, cae, muere instantáneamente, no hay nada que hacer y que no hay por qué ahora guardarle resentimiento a su mamá o creer que su mamá fue la culpable de todas sus desgracias, aunque tuvo muchísimo que ver. Entender que yo elegí a mis padres, yo elegí pasar por todo esto y que esto es parte de mi evolución, ¿sí? Y que ella o ellos también fueron una vasija que Dios usó para yo poder evolucionar, ¿sí? Entonces, esto es más profundo, obviamente, esa parte de los pactos del alma. Tu alma hizo un pacto con Dios y estuvo de acuerdo. ¿Y dónde está eso? En la Biblia por todos lados. Y estuvo de acuerdo con Dios en venir a este plano terráqueo, a encarnar en esta realidad y pasar por todo lo que ha pasado. Tú no eres víctima. ¿Sí? Tú eres una persona que está evolucionando, tú eres un alma, un ser viviente que está dentro de una vasija, de un cuerpo de carne y hueso que va a volver a la tierra nuevamente y que tu alma nunca muere, que vino a evolucionar. Y parte de esa evolución es superar todas estas situaciones y estas situaciones te llevan a registrar emociones. Y parte de tu evolución también es cerrar ciclo y superar esas emociones. ¿Sí? Porque eso es lo que realmente te hace a ti diferente. Jesús dijo, por sus frutos tú los vas a conocer. Tú no lo vas a conocer por cuánta lengua hablen. Tú no lo vas a conocer por cuánta prosperidad tengan financiera o qué tan pobres sean.
Sí, porque hay gente, imagínate, ahora la pobreza está de moda y eso es humildad ante Dios. Humildad no tiene nada que ver con pobreza. Es una cuestión de pacto, de propósito. ¿Sí? Entonces, mis amados, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Que hemos hablado muchísimo, ¿sí? Acerca de estos temas, que te he dado muchísima información. Si quieres ver este video nuevamente, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Sunny Álvarez también en mi canal de YouTube. Y también aquí en el perfil de TikTok está el link del YouTube donde te puede llevar directamente a mi canal. Suscríbete, es completamente gratis. Y todas las enseñanzas que te doy son completamente gratis. Ahora, usted sabe que uno de mis oficios es soy terapeuta. Trabajo la parte de psicología y trabajo la parte del alma, ¿sí? Entonces, la parte de la psicología tiene que ver con la psique, con la mente, con las enfermedades psicosomáticas, y la parte del alma ya tiene que ver con un poquito más profundo, con el inconsciente, donde se alberga todos los traumas y todas las situaciones emocionales inconclusas, incluso aquellas de las que tú no recuerdas. Por ejemplo, si hubo un evento traumático cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, obviamente tú lo vas a recordar de manera consciente. Entonces, mi trabajo es encontrar la raíz de cada cosa que te pasa, a través de la regresión que yo hago, ¿sí? Entonces, ya te expliqué ya cómo son mis regresiones, como la misma que David hizo. Él regresó, hizo una regresión al vientre de su madre y se vio lo que hoy en día nosotros podemos ver por medio de una ecografía, en parte, ¿sí? En parte, ¿ok? Entonces, creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer con ustedes compartir esto. Si Dios me lo permite, puedo ir haciendo algunos tipos de live y contándole algunas historias de personas que vienen a mí, y cómo estas historias se van solucionando a través de las terapias, ¿sí? No son terapias convencionales. Son secciones privadas donde nosotros hablamos y donde nosotros, entre tú y yo te ayudo a hacer este tipo de regresión para que nosotros podamos encontrar la raíz de esos ciclos repetitivos que no se cierran en tu vida, de esas emociones que tú sientes que te persiguen, y por más que tú trates de dormirlas, matarlas, vuelven a revivir y están ahí. ¿Okay? Entonces, aquí me despido. Y bueno, si usted está interesado en tomar secciones privadas conmigo, también ofrezco mentoría. Usted me puede escribir al privado y yo le explico cómo funciona. Así que, shalom, shalom, muchas bendiciones. Y, señores, las secciones privadas, las terapias, como quiera llamarle, no es algo que se cree o no se cree, es algo que se experimenta, se vive. Y si de verdad usted quiere ser libre, dese la oportunidad. Hay que cerrar los ciclos. Usted no se imagina cómo yo he cerrado ciclos en personas con respecto a familiares cercanos como madre, padre, hermanos que fallecieron repentinamente, abuelos, y que estas personas no pudieron despedirse y aparentemente pasaron un luto normal, y no es así. Y muchas de sus acciones tienen que ver en parte con ese luto, con esa situación que no se concluyó de una manera adecuada y sana para el corazón, para la mente y para el alma.